profesor. Nosotros somos el equipo 7 y les vamos a exponer el tema de interpolación de Lagrange. Nosotros estamos conformados por Xochitl Sánchez y Verónica Treviño. Para poder comprender mejor este tema, es necesario que conozcamos el concepto de interpolación, el cual es la estimación a un valor desconocido de una función en un punto, donde tomaremos en cuenta una media ponderada. En una interpolación lineal se utiliza un segmento rectilíneo que pasa por dos puntos que ya son conocidos. Este segmento rectilíneo es la pendiente, donde su fórmula es m es igual a y1 menos y inicial entre x1 menos x inicial. Con el paso de los años, Lagrange descubrió que se podía encontrar un polinomio usando otro método completamente diferente. Este método se representaba de la siguiente forma, que es la sumatoria del producto de y subíndice k por L subíndice 1, k de x, que va de k igual a 0 hasta 1, donde L subíndice 1, k son los polinomios coeficientes de Lagrange, o también conocidos como nodos. La interpolación de Lagrange no es más que la reformulación del polinomio de Newton, con la diferencia de que aquí evitamos calcular las diferencias divididas. Esto se representa como f subíndice n de x es igual a L subíndice i de x por f de x subíndice i, donde L subíndice i de x es igual a el producto de x menos xj entre xi menos xj, donde ese producto va de j igual a 0 y tiene que j es diferente de i hasta n. Un ejemplo de la interpolación de Lagrange es la versión lineal, en donde esta se calcula de la siguiente forma. f1 de x es igual a la función de x inicial por el cociente de x menos x1 entre x inicial menos x1 más el producto de la función de x1 por el cociente de x menos x inicial entre x1 menos x inicial. Y la versión para el segundo orden de Lagrange es f2 de x es igual a al producto de la función x inicial menos x1 más el producto de la función de x1 por el cociente de x menos x inicial entre x1 menos x inicial. Y la versión para el segundo orden de Lagrange es f2 de x es igual a al producto de la función de x inicial por el cociente del producto de x menos x1 por x menos x2 entre x inicial menos x1 por x inicial menos x2, más el producto de la función de x por el cociente del producto de x menos x inicial por x menos x2 entre el producto de x1 menos x inicial por x1 menos x2, más el producto de la función de x2 por el cociente del producto de x menos x inicial por x menos x1 entre el producto de x2 menos x inicial por x2 menos x1. Bueno, ahora vamos a ver la parte de lo que es el algoritmo. Y lo primero que tenemos que hacer es pedirle al usuario que ingrese los puntos conocidos de x y sus respectivas imágenes, al igual que el punto donde se desea interpolar. Posteriormente vamos a crear una variable donde vamos a ir guardando lo que es el resultado final. El tercer paso es inicializar dos ciclos que inicien en 0 y lleguen hasta la cantidad de puntos conocidos de x. Esto porque, bueno, no podemos ir más allá de los puntos que conocemos ni podemos utilizar menos. Entonces nuestro ciclo va a avanzar desde 0 hasta los puntos de x que tengamos en la lista. Más bien,
Ahora vamos a dividir nuestra fórmula de los términos L en dos partes. Primero vamos a calcular el numerador y después vamos a calcular el denominador. Para el numerador tenemos que construir primero un binomio que conserve nuestra x, la x que conlleva la fórmula, y le vamos a restar el primer punto conocido. Posteriormente vamos a hacer lo mismo con la cantidad de términos necesarios y vamos a ir generando más binomios que se vayan multiplicando cada uno por el anterior. Para calcular el denominador, lo único que tenemos que hacer es restar el punto en la posición al punto en la posición i, es decir, restar el segundo término al primero. Así vamos a ir avanzando y vamos a ir multiplicando cada resultado que obtengamos por el anterior. Y como punto final, vamos a realizar la sumatoria de cada uno de los términos de L que obtuvimos, que al final los vamos a multiplicar por cada uno de los puntos conocidos de f de x o la imagen de x. Ahora pasamos a la parte del código y lo primero que vamos a ver es que tenemos tres librerías. La primera es SciPy, la segunda Matplotlib y la tercera NumPy. SciPy es la que nos va a hacer de mucha ayuda en este caso porque nos va a dejar trabajar con los términos como una función. Veíamos en el algoritmo que teníamos que conservar una x. SciPy nos va a ayudar para conservar esa x como una incógnita y que los resultados se vayan guardando como una función que podemos ir evaluando después. Ahora, Matplotlib es un tanto opcional. Matplotlib, como ya lo habíamos visto, es para hacer las gráficas. Lo que vamos a hacer con ella va a ser simplemente graficar los puntos que nos da el usuario. Y pues vamos a ir viendo si nuestro resultado es correcto. En este ejemplo, por cuestiones prácticas, los puntos de X y de Y, las imágenes, ya están definidos. Y vamos a ver que tenemos dos ejemplos, el ejemplo 1 y el ejemplo 2. Son dos casos diferentes que nos va a arrojar resultados diferentes. Ambos funcionan. Entonces, vemos el primero, nos da puntos enteros, y el segundo nos da algunos puntos con números decimales. Si nosotros deseamos mejorar nuestro programa, pues podemos poner la opción de que el usuario introduzca los puntos, que es lo más viable. Ahora pasamos a lo siguiente, que es crear la variable que va a ir guardando el resultado final. Es en este caso llamada result. Ahora pasamos al primer ciclo, que nos va a ir desde 0 hasta la cantidad de puntos conocidos de x. Y vamos a crear una variable que nos va a ayudar para ir calculando el numerador. Primero le vamos a poner la opción en que se reinicie siempre en 1. Y después vamos a crear otra variable que va a ser donde vamos a guardar los resultados del denominador. Lo siguiente es el segundo ciclo, que también va a ir desde 0 hasta el número de puntos conocidos de x. Vamos a poner como condición que si el primer contador es diferente del segundo, vamos a ir calculando un numerador y un denominador. Y como ya habíamos mencionado en el algoritmo, vamos a ir multiplicando cada uno de los resultados que obtengamos por el que ya teníamos anteriormente, tanto para el numerador como para el denominador. Después, cuando el segundo ciclo termine, vamos a hacer la sumatoria de los resultados del numerador entre el denominador multiplicado por cada uno de los puntos que tenemos como la imagen de x. Lo único que nos resta aquí es mostrar el resultado y podemos comprobar que nos da el resultado correcto. Y ahora pasamos a la evaluación de la ecuación que nos resulta el programa. Y esto es muy simple, nada más le pedimos al usuario que nos ingrese el punto en donde queremos evaluar y el programa va a mostrar la frase el punto evaluado en y únicamente nos va a evaluar la función que nos devolvió en el punto que ingresó el usuario y va a mostrar ese resultado. Lo siguiente que vamos a ver aquí es el código para mostrar la gráfica con la ayuda de Matplotlib.
vamos a ir mostrando cada uno de los puntos de X que introdujo el usuario y así podemos comprobar que la ecuación que nos dio el programa es la correcta. Ahora veamos cómo funciona el programa al momento de correrlo. Pero recordemos que en el código ya vienen implícitos dos ejemplos. Entonces, para el primer ejemplo, nos están dando los puntos de X, los hemos registrado 1, 2 y 3, y sus respectivas imágenes 0, 1, 4 y 9. Los mismos puntos los hemos registrado en esa tabla, y entonces lo que nos va a hacer el programa va a ser darnos una ecuación aproximada con los puntos que le estamos ingresando. Después nos va a pedir ingresar un número, en este caso le digitamos un 9, y nos dice que el punto 9, evaluado en esta función, nos va a devolver un 81. Aquí está la gráfica donde se grafican los puntos de X que nos está dando el código al principio. Y bueno, la ecuación que nos devolvió el programa es la misma que nos está graficando aquí. Para el segundo ejemplo nos están dando los puntos para X, menos 1.5, menos 0.75, 0, 0.75 y 1.5. Sus respectivas imágenes tienen un poco más de decimales y el programa nos va a calcular la ecuación que nos va a dar, ya no tan sencilla como en el caso anterior, esta vez va a ser 4.835 por X cúbica menos 1.477 por X. Ahora nos va a pedir un número para evaluar esta ecuación y nosotros vamos a ingresar un 9 otra vez y tenemos que el punto 9 evaluado en la función que nos dio el programa nos va a regresar un 3511.3. Y nuevamente tenemos la gráfica de nuestros puntos y de nuestra ecuación aproximada. Ahora vamos a proceder a explicar el ejemplo, que dice lo siguiente. Utilice los números 1, 2, x subíndice 0 igual a 2, x subíndice 1 igual a 2.75 y x subíndice 2 igual a 4, para obtener el segundo polinomio de interpolación de Lagrange para f de x igual a 1 sobre x. Lo primero a realizar es calcular el polinomio de coeficientes, dado por la fórmula dada anteriormente. Para el caso del segundo orden, este es para el polinomio de coeficientes subíndice 0, para el polinomio de coeficientes subíndice 1 y para el polinomio de coeficientes subíndice 2. Se puede observar que x subíndice 1, x subíndice 2 y x subíndice 0 ya están dados en el problema y solo es sustituir los valores. Para L subíndice 0 se obtuvo esto, para L subíndice 1 se obtuvo esto y para L subíndice 2 se obtuvo esto. Lo siguiente a hacer es calcular su f de x, que corresponde a el polinomio de coeficientes que le corresponde. Ok, la f de x también es nombrada como y en esta fórmula, que dice que nuestro polinomio va a ser la sumatoria de la y por el polinomio de coeficientes que le corresponde. En el caso del segundo orden se puede ver que son 3 valores. Procediendo a calcular los valores de f de x, se tiene que para f de x subíndice 0 es igual a 1 medio, para f de x subíndice 1 es igual a 4 onceavos y para f de x subíndice 2 es igual a 1 cuarto. Sustituyendo los valores de la sumatoria, se obtiene lo siguiente: 1/3 por x menos 2.75 por x menos 4 menos 64 sobre 165 por x menos 2 por x menos 4 más 1 sobre 10 por x menos 2 por x menos 2.75. Y esto es igual a x al cuadrado sobre 22 menos 35x sobre 88 más 49 sobre 44. Ahora el inciso B pide usar este polinomio para aproximar f evaluado en 3 y se sabe que tiene que dar aproximadamente 1/3, que se sabe que es 0.333333. Como se puede observar, al evaluar 3 en la función que obtuvimos, da un valor muy cercano.
Ahora el ejercicio es el siguiente. Para la función dada f de x igual a coseno de x, sean x sub índice 0 igual a 0, x sub índice 1 igual a 0.6 y x sub índice 2 igual a 0.9, se debe construir el polinomio de interpolación grado 2 para aproximar 0.45.